Hoy me recordaba en esta mañana, al orar y al pensar más sobre este pasaje, me recordaba sobre el 9/11, porque toda la nación durante un año después del 9/11 estuvo buscando, y hay evidencia y mucha estadística de que las iglesias recibieron muchas personas durante ese año, versus o antes, diferente en comparación a lo que había pasado antes del 9/11. Y es que toda la nación se conmovió por lo que había pasado. Descubrimos cuán vulnerables éramos. Descubrimos cuánta suciedad política y económica había escondida. Descubrimos que las cuentas financieras y de ahorro de muchas personas estaban en un globo. No era una realidad. Cuando pasó el 9/11 se descubrió que el dinero no estaba, lo habían invertido y muchos perdieron. Se descubrieron tantas cosas, aún esta crisis de las casas. Todo eso pasó. Me acordaba de eso porque con este virus ha pasado algo parecido. Nos estamos recordando cuán frágil somos, cuán débiles somos. Y hablar del virus de coronavirus o COVID-19, como le llaman, por coronavirus disease, virus o enfermedad de corona por la forma 2019. Es una enfermedad infecciosa y que nunca o no se conocía o no había sido identificada previamente entre humanos. Hay muchas teorías, hay muchas de sus orígenes, pero yo no estoy aquí para enseñar sobre el coronavirus. No estoy aquí para eso. Estoy aquí como pastor para darles palabras de alivio y de consuelo. Porque creo que lo más importante no es conocer y descubrir sobre un virus, porque hay millones de virus. Y esto no es nada, esto es solo principios de dolor, que por cierto ya estamos viendo estos principios de dolores hace muchos años. Igual que los terremotos y las plagas, etcétera, y algunos temen de cuando continúen el deshielo de los polos, pues aparezcan más virus que hayan estado congelados. Hay muchas teorías. No nos metemos en nada de eso. Pero lo menciono para que pensemos en la realidad de que cuando los tiempos se ponen difíciles, solo podemos acudir a nuestro Dios. No hay otra opción. O pudiéramos decir, sí hay otras, pero hay que confesar, no sirven, no funcionan. Y aquí hay una historia, la cual yo leí solo una pequeña porción para ir contando y relatando lo que podamos. Y la historia es sobre el día en que Dios, o la semana aquella intensa en que Dios le trajo salvación a su pueblo, al pueblo de Israel, a los hijos de Jacob allá en Egipto. Fue un día que pasó a la historia. Pero esa época o esos días fueron de mucha tensión, de mucho estrés. Pero estaban esperando que algo grande iba a pasar. No sabían qué era. Solo habían experimentado 9 plagas. Y ahora había aparecido la advertencia de parte de Dios que ahora Él iba a matar. El mismo Dios lo iba a hacer a los primogénitos de los egipcios, incluyendo de los animales también, a todos. Era para temerle. Pero lo que nos llama la atención es que eso iba a ocurrir en una madrugada, en una medianoche. Y el versículo 4, ahí en Éxodo 11:4, dice así, después de Moisés hablar y hablarle al pueblo y al faraón, etcétera, dice así, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, hacia la medianoche yo atravesaré el país. Y yo me pongo a pensar, porque este pasaje me ha tocado. Yo digo, ¿qué pasa cuando Dios atraviesa de verdad un país? Nosotros hablamos, Señor, visítanos con un avivamiento.
Yo me pregunto, ¿de verdad sabrán lo que es un avivamiento? Porque los avivamientos eran arrepentimiento, era perdón entre hermanos, era restauración en las familias, era restauración de lo que es la vida cristiana, algo muy escaso hoy en día. Pero ¿qué pasa cuando Dios atraviesa un país? Cuando algo grande va a pasar o está pasando. Bueno, yo quisiera decirles que cuando Dios atraviesa a un país, número uno, para que aprendamos, poner esto claro para aprender, hay que temerle. Hay que temerle. No a un virus, no a los extraterrestres, no a los chinos, no a los rusos, no a los partidos políticos, no a quién ganará en las próximas elecciones, no, hay que temerle a Dios. Y cuando Dios atraviesa un país, si vemos este pasaje, hay algo que también pudiéramos llevar en nuestros corazones. Él trae también su salvación. O sea, Él atraviesa y las cosas temibles pasan, pero con Él también atraviesa su salvación, no nuestra, no la de otros, es de Él. Dios es el Salvador. Pero cuando Dios atraviesa un país, al final todo será para bien de los hijos de Dios. Así que hay que temerle a Dios. Él trae consigo su salvación. Y al final, cuando todo termine, será para el bien de sus hijos. ¿Y cómo está eso en este pasaje? ¿Cómo podemos ver eso en este pasaje? Jehová dijo a Moisés, una plaga más. Una plaga más. Una más. Hay que temerle a Dios cuando Él dice una más. No, esto no se ha acabado. Él no es como los vendedores de la televisión. No. Pero espérense, cómprame esto y aquí viene esto. No. Cuando Él dice una más, es poner o cerrar con toque de oro. Ese es Dios. Ahora, ¿qué pasaje tan hermoso? El meditar y en el conocer que Dios va a hacer una cosa más. Cuando parece que ya el pueblo no podía hacer más nada para salir libre. Él dice, no, queda una cosa más. Una cosa más que era temible. Yo mismo voy a encargarme del asunto. Aquí no van a haber piojos, no van a haber purgas, no van a haber granizos. No. No van a haber úlceras, no van a haber ninguna de esas plagas. Yo mismo. Hay que temerle a Dios cuando Dios entra en un asunto. Hay que temerle a Dios. Moisés, no te preocupes. I take it from here. Para aquellos que están aquí escuchando en inglés, para los jóvenes. Moisés, don't worry about it. I know. It appears that I was not able to do anything. You'll see. It's my turn. Es mi turno. Ponte ahí a un lado que ahora voy a pasar yo. Y yo no soy úlcera. Yo no soy piojo. Yo no soy rana. Yo no soy un agua que se convierte en sangre. No, yo no soy granizo. No. Y así todas las plagas. Yo no soy langosta y comienza. No. Soy yo. Cuando Dios hace eso, hay que temerle. Así que un sermón como este, el sermón del coronavirus, mi primer desafío a ustedes, amada iglesia, es a recordar que nuestro temor sigue siendo a Dios. Y que lo que hay afuera no es temor, verdaderamente es pánico. Es un pánico que hasta se acabó el papel del toilet, de baño. Y esto causa risa. Pero en algún momento va a causar llanto. Los que tuvimos el privilegio de crecer utilizando papel periódico y otros papeles entendemos esto.
Y esto suena feo, quizás vulgar, al dar la palabra de Dios, pero es una realidad. Los que se quejan por la comida, el pueblo de Israel estuvo sitiado y estaba quejándose. Los hermanos ahí fajados entre ellos, y Dios les advirtió: ustedes van a ver que ustedes van a estar comprando y pagando por el estiércol. Para los jóvenes aquí, los que estén escuchando, estiércol es pu. Van a pagar por eso para hacer sopa y comer eso. Y esto diríamos, bueno, qué mensaje tan pesimista. No, esto es un mensaje optimista. ¿Saben por qué? Porque en pleno dolor, tragedia, en plena incertidumbre, sabemos que es Dios el que está pasando. Dios es el que sabe lo que está ocurriendo. Es Dios. No son los chinos. Quizás ellos sean instrumentos satánicos, algunos científicos de ellos, no sabemos. Ya se sabrá. Quizás porque comieron animales y alguno le mordió un animal de esto y transmitió una enfermedad, o alguno se contaminó, no sabemos, ya se sabrá. Pero lo que sí sabemos es que nuestro temor es de Jehová. Y eso es bueno, porque aquí hay sabiduría. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero la historia no se queda ahí. Él advierte que al pasar morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. En otras palabras, la muerte y el llanto es lo que va a predominar. Nosotros a veces no tenemos ni idea. Creo que andan videos en YouTube circulando donde pueden ver y escuchar los llantos de noche de ciudades allá en la China que están cerradas. Muchos dirán, eso es fake, eso es mentira. Bueno, actualmente están los que se atreven a decir que el holocausto judío con Hitler nunca ocurrió. Hay quienes tienen ese coraje, aún en Hollywood, de atreverse a decir, eso es mentira. ¿Serán qué cosa tan dañina, tan satánica ocurrir cosas así y que las tapen? Pero pueden experimentar, sentir algo mirando eso. Y aún allí, hermanos, Dios es el que está pasando y hará grandes cosas. Y también nos llama la atención al pensar que Dios es el que verdaderamente va a pasar y hay que temerle, es que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y esto es una línea muy difícil de tratar porque muchos dirían, bueno, nosotros los escogidos de Dios, los salvos por la sangre de Jesucristo, los salvos de Dios, los que la iglesia de Jesucristo no va a sufrir. Eso es mentira. No. En esta situación, el Señor iba a pasar por encima de todos. Lo que Él hizo, a diferencia, es que Él les dio, ustedes van a hacer una marca. Y todos tienen la oportunidad de recurrir a esa marca. La marca de la sangre, la cual mencionaré más adelante. Y ustedes, hermanos, en la fe, seguro que ya se imaginan qué marca es, la marca de la cruz. La marca de los supersticiosos de marcar una cruz o tener un corazón de Jesús o tener crucecitas por ahí colgadas. No, es la sangre derramada por Jesucristo. Jehová hace diferencia. Yo no voy ahora a cuestionar esto entre los egipcios y los israelitas, pero lo que sí quiero que se sepa es que Jehová hace diferencia. Él sabe quiénes son sus hijos. ¿Por qué hizo preferencia con unos y con otros no? Eso es historia, ustedes lo pueden leer. Ahí hay cosas proféticas en esta historia. Hay muchas cosas reales que pasaron. Ustedes después estudienlo con calma. Pero sí quiero retarles a meditar que el Señor sabe lo que hace. Él hace diferencia, Él ve. Y aquí está la cosa que quiero mostrarles. La justicia de Dios. El pueblo que sufre, Él lo protege.
Quizás estemos sufriendo y preocupados, pero Dios nos mira, Dios nos ve. Y continúa el pasaje con más enseñanzas. Pero luego, una cosa más para temerle a Dios. El faraón, dice el versículo 9, no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Ay, Señor, ¿no tenías otra mejor manera de hacerlo? No. O sí, pero me gustó esta. ¿Por qué vamos a meternos a discutir con Dios? Es su manera. Él sí tiene el derecho de cantar aquella canción bonita en música, pero con letra tan dañina. I Did It My Way, lo hice a mi manera, de Paul Anka, que la hizo famoso, la hicieron famoso dos personas, Elvis Presley y Frank Sinatra. Sí, I Did It My Way, suena bien, lo hice a mi manera. Dios es el único que puede llegar y decir, lo hice a mi manera, I did it my way. Su manera siempre es buena, siempre es buena. ¿Por qué endureció el corazón del faraón? Yo no sé. ¿Por qué endureció el corazón de algunos gobernantes para demorarse en actuar cuando el virus estaba? ¿Por qué todavía está pasando que hay gobiernos que no toman acción y algunos ocultan, para no decir casi todos, información de lo que ha pasado? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios va a manifestar sus maravillas. Y eso es lo importante, hermano. Es que vamos a temerle a Dios porque Él es el único que puede mostrar sus maravillas. Y por cierto, si en algún laboratorio inventaron este virus, no sabemos, allá los que averigüen eso y los que lo concluyan esas cosas, si es verdad y quieren que están por ahí por YouTube exhibiendo la gran obra de cómo funciona. Esos videos, bueno, estarán alegrándose suponiendo que eso sea real. Pero hay uno que sí va a mostrar sus maravillas, porque con la creación de Dios no se juega. Así que, ¿qué va a pasar? Cuando se acercan momentos difíciles, nuestro temor tiene que estar orientado hacia Dios. Y esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Jesucristo nos exhortó y nos mandó diciéndonos bien claro que no le temamos a aquel que puede destruir el cuerpo. No. El alma no la puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Ese es Dios. Y muchos van a venir para engañarnos. Muchos van a venir diciendo que son la salvación, que son el Cristo, que son ungidos. Muchos vendrán en nombre de la ciencia, por cierto. Muchos vendrán en nombre de otras religiones y filosofías. Pero solo Jesucristo. Solo Jesucristo. Y por eso nos advierte este principio de dolor, que por cierto es una expresión muy idiomática que se refería al dolor de parto. O sea, el dolor del parto no ha llegado. Este es solo el principio. Y cuando hablamos de temerle a Dios, también recordamos Hebreo, que nos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Cuando Jonathan Edwards, aquel gran pastor y teólogo, el padre, por cierto, de la filosofía americana, el gran teólogo y pastor norteamericano, criticado por algunos, era reformado, otros por aquello, un gran evangelista que ganó muchas almas y muchos quisieran ganar las almas, quien ganó sin micrófono y sin medios visuales y sin internet. Quisiéramos ser una puntillita de sus zapatos. Cuando predicó este sermón terminó diciendo, por lo tanto, que cada uno que esté fuera de Cristo ahora despierte y vuele o se escude o huya. Pero hacia Dios. Y huya y vuele, traduciéndolo, de la ira venidera. Así que, si vamos a temer, hermanos y amada iglesia, mantengámonos temiéndole a Dios. Témale a Dios. El virus puede matar a nuestros hijos y nos puede matar a nosotros. Pero Dios, si no tienen a Cristo, los puede matar en el infierno por toda la eternidad.
Una muerte que no termina. ¿Vieron eso? Una muerte que no termina. Pero cuando Dios atraviesa un país, Él también trae consigo su salvación. Su salvación. Este es un tema, repito, delicado. Que Dios juzga a unos y a otros no. ¿Cómo es esto? Que Dios rechaza. Miren, hermanos, no estamos aquí para entender y explicar esto. No lo es. Algunos se fajan y discuten sobre esto en Facebook y en escritos y comentarios, pero la realidad es que no es el momento. No, aquí lo importante es que Dios es el dueño de la salvación y cuando Él está pasando y Él ve los problemas, Él también trae la salvación. Y tanto es así que Él quiere que su cuerpo, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, lo recuerde. Dice el versículo 2 del capítulo 12 cuando continúa la historia. Este mes será para vosotros el principal entre los meses. El mes de la salida es el principal entre los meses. ¿Saben por qué? Porque es el principal mes de celebración donde van a recordar su salvación. Y ustedes pueden leer todo el párrafo y entonces al llegar al versículo 5 y al 6 nos recuerda que allí iban a inmolar, sinónimo de sacrificar, un cordero. Y aquí está la solución. El Señor exigió sangre. Y esto es bueno en un día como hoy, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y eso fue profetizado con esta historia. Ellos tenían que reunirse, tomar el cordero, sacrificarlo y coger un hisopo, dice el pasaje, y marcarlos, el marco de la puerta, el dintel de la puerta, al lado, arriba, en los dos lados y arriba. Exacto. Tenían que marcarlo. Y eso es bueno saberlo, es bueno recordarlo en un momento como este, porque la salvación está en las manos de Dios. Las indicaciones están en sus manos y Él las ha dado. Esto es Cristo. Nosotros somos salvos. Así que no importa lo que pase, somos salvos. Dije que esto es un aspecto delicado porque muchos están por ahí predicando y reprendiendo a este virus. No, eso no se hace. Cancelando. Maldigo y cancelo los daños del virus y reprendo. No. Aquí el único que reprende es nuestro Señor. Él es el único que tiene el poder de cancelar esto, como le llaman ese lenguaje de la televisión de algunos evangelistas, que el mundo está comprando y en momentos difíciles como estos. No se crea eso, porque si usted va a morir, pero usted muere en el Señor, usted va a morir, no importa de qué enfermedad. ¿Usted está preparado o no? Estamos hechos para morir. Sí, Dios nos había creado, hizo al hombre, hizo a Adán y a Eva, los puso a ellos dos allí para vivir y fructificar la tierra, pero pecaron. Y la advertencia fue: el día que me desobedezcan, moriréis. Y pasó. Estamos entonces ahora diseñados, era un rediseño. Pero cuenta el pasaje que la advertencia, el versículo 11, era ceñirse con un cinto y tener los calzados puestos y tener el bastón en la mano. En otras palabras, celebren pensando en esta salvación, listos. Esto no es interesante porque Dios siempre quiere un pueblo listo. Es eminente la venida de Cristo. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Pero hay que vivir como si viniera ya. Y va a pasar. Ahora, Él trae su salvación. Y una cosa más hablando de su salvación. ¿Por qué es su salvación? Porque esto es una lucha que no es de carne y sangre. Esto es una lucha espiritual. De hecho, dice el versículo 12, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses. Hermanos, vamos a detenernos en esa parte. Estamos viviendo en una guerra de dioses, dioses falsos. ¿Quién gana? ¿Ganará el dólar? ¿Ganarán las monedas de Europa? ¿Ganarán las monedas chinas? ¿Quién ganará? Viene el día en que Dios dice: ustedes se lo van a tener que comer todo.
Y me llama la atención al final de esas palabras, cuando termina de decirle esto a Moisés de manera profética. ¿Saben cómo dice? Yo Jehová. Ni siquiera dice yo Jehová he dicho. En hebreo es muy interesante, es Nik o Hané, que es primera persona del singular. Yo, Hané, Yahvá, yo Jehová. Me llama la atención. Ni dice yo he dicho. No, yo Jehová. ¿Saben por qué? Porque su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es un sello. Su nombre sella nuestra salvación. Su nombre es todo. Sobre su nombre. Es más, dice que ante su nombre, ante él, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Así que meditemos en esto cuando vemos esta historia. Pero la salvación que viene aquí nos exhorta a buscar de la limpieza. Dice el versículo 22, tomar un manojo de hisopo. Un hisopo era un manojo de mata, de hierbas así, preparado para luego más tarde en el tabernáculo y en el templo se iba a salpicar la sangre. Con el hisopo se iba a marcar la puerta. El hisopo es tan valioso que aún David en su Salmo 51, cuando él ora su arrepentimiento, él dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Cristo es nuestro hisopo. La sangre de Cristo es la que está en ese hisopo. Él es el que nos limpia. Así que Cristo pasa, nuestro Señor, nuestro Salvador pasa cuando hay dolor, cuando hay momentos difíciles, inexplicables, cuando hay virus. Él es el que está en todo, lo tiene todo en sus manos. Él es el que trae la salvación y finalmente será para bien de su pueblo. Dice el pasaje, versículo 30. Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiera un muerto. Esta parte es triste. Cuando hablamos del virus, por cierto, debo decir que a veces son imágenes que vienen a la mente. Y si esto pasa, como dicen algunos, y si es una composición de muchas enfermedades en ese virus, ¿qué va a pasar? Y si hay más muertos de lo que se dicen en todos los países, no importa lo que sea, dice el versículo 36. Jehová hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios y estos le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. No significa que vamos a despojar al mundo. No nos interesa la riqueza de este mundo, solo las riquezas espirituales. Y con esto sí podemos aprender mucho, que el Dios que pasa por encima de todo, trayendo juicio y mirando a sus hijos y protegiéndonos y luchando contra nuestros enemigos, sean virus o los que sean, deteniendo y castigando. Ese Dios poderoso trae con él la salvación, la protección, todo lo trae, pero también trae premio. Trae también bien. Y es ahí donde nosotros podemos con toda seguridad gozarnos en palabras bíblicas y en promesas, como el mismo clásico Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Él sabe todo. Dios lo conoce todo. Nada se cae, ni siquiera un pelo de vuestro, bueno, los que tienen pelo en sus cabezas, no se cae sin que Dios lo sepa. Dios todo lo sabe. Dios no hace, se me escapó el virus este. Qué bueno que lo descubrieron. Dios es el que sabe. Quiera Dios que en un tiempo como este meditemos no en el coronavirus, no le temamos a él. Lleva respeto y temor, sí, sino vamos a temerle a Dios creador de todo, aún del virus. Él es creador de todo. No hay nada que llega y dice, aquí me aparecí yo soy Mr. Virus y Dios no sabía nada. No, Dios es el creador y Él lo conoce todo. Él es el que pasa y nos trae también su salvación, su solución. Él es el que puede iluminar a los médicos para que den el antivirus, el antídoto, para que den la medicina necesaria, de la vacuna. Ese es nuestro Dios. Y finalmente Él es el Dios que atraviesa para traernos a nosotros bendiciones al final
de la tormenta, al final de la muerte. ¿Y cuál será nuestro fin? El que Dios quiera. Pero nosotros abracemos a nuestro Dios con toda seguridad. Amén. Voy a orar. Señor, gracias por este tiempo aquí. Gracias por los hermanos que han estado escuchando y los que escucharán durante la semana, Señor. Ten misericordia de nosotros en este tiempo difícil. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a aprender y a recordar que tú eres el Dios, el único Dios que hay que temer. El Dios que trae salvación a través de Jesucristo, a través de tu Hijo. Y el Dios que nos promete liberarnos y llevarnos a tu presencia un día. En el nombre de Jesús. Amén.